en la búsqueda que emprende todo ser humano para alcanzar sus metas, sus sueños y así lograr una vida satisfactoria. Un programa para el desarrollo humano, en busca de la autorrealización, para mejorar tu autoestima, plenamente humanos. Nos permitirá obtener un nuevo rumbo para nuestra existencia, vivir con paz interna y con nuestro entorno, aun cuando todo parezca nada. Centro Cultural Loyola presenta Plenamente Humanos. Crecer es volvernos más conscientes de las cosas. Escoger es volvernos más conscientes de que crecemos. Bienvenidos a este espacio, como todos los jueves. Los saludo con muchísimo cariño. Yo soy Elisa Almanza. Hola, buenos días. Habla Miriam de la Vega, aquí como todos los jueves muy contenta. Y Elisa, me quedo con tu frase de crecer es volvernos más conscientes de las cosas. ¿Qué tal? Buenos días. Después de un descansito de ayer, estamos nuevamente aquí en Radio Omar Sánchez. Pues bien, el día de hoy nuestro tema tiene el título de Crecer bebiendo del propio pozo. Y para que nos expliquen hacia dónde va esto de crecer bebiendo del propio pozo, hemos invitado a Eduardo Mejía. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Pues gracias, buenos días. Otra vez muy contento de poder acompañarlos para platicar de un tema que en particular me gusta mucho desde que empecé a trabajarlo, que tiene que ver con esto de las heridas. Ya lo abordaremos más adelante. Ok, pues para iniciar, ¿qué te parece si empezamos así? O sea, ¿qué son las heridas? ¿A qué heridas te refieres? Ahora, en lugar de hacerlo más expositivo, más bien a mí me gustaría proponerlo que entre todos lo fuéramos construyendo, y esto de las heridas, yo creo que como concepto podemos abordarlo entre todos. Entonces, más bien a mí me gustaría preguntarles qué es lo que ustedes entienden por herida en general. Bueno, ya no la volteaste, pero bueno, para mí herida es algo que quizá limita tu desarrollo como persona, así bien concretito. Para mí es como una espinita, que cuando alguien te la toca te duele, y esa espinita es una herida que ahí está. Una herida, pues, es algo que te toca en lo profundo, ¿no? Algo que te molesta, que te impide crecer, no sé. Bueno, en general yo creo que ningún ser humano se salva de recibir alguna herida, y por herida entiéndase todo aquello que atenta contra nosotros. Es decir, una caída por una caída podemos sufrir un golpe, nos genera un moretón, una fractura, una raspadura, una cortada, cualquier cosa que aparece por este estilo, y tiene que ver, yo les decía en general, pero ya lo fueron aterrizando un poquito hacia el tema, ¿no? Que tendría que ver con heridas que se van produciendo cuando estamos pequeños, y son heridas en el sentido de que van limitando un poco esto del desarrollo o el crecimiento. ¿Heridas emocionales? Así es. Ok. Que bueno, esto también puede ser una herida física que se traduce en algo emocional. Más adelante lo vamos a abordar. Okay. ¿Estas heridas tienen alguna etapa específica donde los marcan más profundamente? Sí, claro. Una de las teorías nos platica que cuando el bebé o el ser humano nace, viene con absolutamente todo lo necesario para crecer y salir adelante, es decir, viene equipado con todo lo que necesita, salvo cuando son casos, de que el bebé ya viene desahuciado, pues aquí no podemos hablar de mucho. En ese sentido, desde que nace, o desde que se está gestando, el feto o el producto, como le quieran llamar, puede sufrir estas heridas. No son precisamente desde que ya naces o de tal a tal edad. Se marca un límite como hasta los 7 años, en donde el ser humano, de acuerdo a muchas teorías, ya va teniendo algo de conciencia. Pero en este sentido, lo de las heridas se puede producir desde que está en el vientre materno, desde que se está gestando. Es decir, algo negativo puede suceder en este periodo, en el nacimiento o en los primeros momentos de contacto con el mundo exterior. Es decir, y aquí una experiencia de este tipo pues es algo que nos puede dejar marcados para toda la vida. Y por ejemplo, esas heridas que tienes en esa etapa primera de tu vida, ¿las cargas para después o las olvidas? Esas las llevas durante toda la vida. ¿Y cómo las descubres? Tranquilos.
Aquí, antes de comenzar, ya digo, esto ya está generando algunas preguntas, lo cual me agrada. Sí me gustaría más o menos plantear cómo voy a llevar esto, ¿no? De lo que voy a hablar va a ser, obviamente, enfocándome en las heridas, pero esto tiene que ver con algo que le llamamos proceso vulnerado, lo cual incluye las heridas, los miedos y las compulsiones. Y tal vez, rozándolo un poco, de lo cual no me gusta hablar mucho, es de la autoestima. Okay. Hay una anécdota que se cuenta a propósito de esto del periodo en el que se van marcando las heridas acerca de Freud. Freud decía que denme un niño hasta los 7 años y después hagan con él lo que puedan. ¿Y a qué se refería? ¿Que tú lo puedes ir moldeando o sanando? Moldeando no, tal vez protegiendo a propósito de estas heridas que te van marcando. Es decir, para plantearlo, como les había dicho en este proceso, pues ahorita voy a dar una definición primaria de esto de las heridas, en el sentido de que las heridas son la fuente primera de la parte vulnerada, y todo ser humano tenemos heridas en ese sentido. Aquel que diga que no la tiene o que no la alcanza a reconocer, por lo menos yo podría decir, o mucha gente podría decir, que la herida que sí tiene de rigor es la del trauma del nacimiento. O sea que entonces todos tenemos una parte vulnerada. Así es, y también poniéndolo por este lado, como les decía y haciendo referencia a esto de Freud, hasta los 7 años el ser humano es susceptible de quedar marcado por heridas. Y como les decía, desde el seno materno hasta que tiene uso de razón, por eso se plantea más o menos esta edad de 7 años, es cuando puede quedar marcado por esto de las heridas. Y también, introduciendo otra definición a propósito de la herida, esto de la herida es lo que produce un golpe por algo que fue negado y a lo que se tenía derecho. ¿Como por ejemplo? Tranquilos si nos amanecemos. Decía que puede darse por algo que fue negado, pero también se puede dar por un exceso, es decir, por una sobreprotección o un mimo exagerado. Esto tiene el mismo efecto. A lo que me refiero con esto de algo que se tenía derecho o algo que fue negado, de pequeños existe una necesidad fundamental que tiene que ser cubierta. El reconocimiento. Exactamente, la necesidad de ser reconocido. Entonces, esto de las heridas se va a producir por la falta de reconocimiento, por la falta de satisfacción de las necesidades psíquicas básicas, que en este sentido yo lo voy a plantear desde esta necesidad de ser reconocido. Esto de las heridas, o esta falta de reconocimiento, se puede dar de muchísimas maneras. Voy a citar solamente algunas, pero la lista es bastante amplia, o la puedo reducir únicamente a 9, de la cual se van derivando las demás. Por ejemplo, cuando no me reconocieron en mi identidad, por no sentirme amado, porque me abandonaron, no me atendieron, no me reconocieron en mi necesidad de ser tocado adecuadamente, no me creyeron, no apostaron por mí, me compararon, no me dieron un rol o no tuve seguridad. Se supone, o en teoría, que la satisfacción de estas necesidades tiene que ser cubierta por alguna parte, pero aquí yo plantearía también la pregunta hacia ustedes, de ustedes quienes piensan que provocan las heridas. Parece bastante obvio. Pues tu familia, tus padres, quizá todo tu entorno. O tú mismo que te vas sintiendo así. Esto lo pongo en orden jerárquico. Esto de las heridas se va provocando de la siguiente manera. O bueno, lo van provocando. Yo cuando empecé a conocer esto, que las heridas siempre lo atribuía a un agente externo o tal vez hasta interno, pero cuando descubres quién las provoca, a mí esto sí fue bastante fuerte para mí. De entrada, quienes provocan esto es mamá, papá, hermanas o hermanos, o quienes se supone desempeñan este rol, pero también no se excluye un ámbito social, la escuela, la iglesia o cualquier lugar en donde nos desenvolvemos. ¿Cómo se van generando estas heridas o qué es lo que las va provocando o de dónde salen? Estas vienen dadas por actitudes de los padres, por frases, por exigencias de comportamientos superiores a la edad en la que estamos, por ser dejado el cuidado de varios miembros de la familia, por ironías, burlas, chantajes y sobreprotección. También tiene que ver mucho, para que se vayan gestando estas heridas, el que estemos desarrollando, que estemos creciendo en ambientes inhóspitos, que sean ambientes económicamente precarios, que sean insalubres, que sean violentos. También estas se van gestando a través de momentos de intenso dolor o pérdidas afectivas tempranas. Si se fijan, estamos hablando de un caldo de cultivo impresionante. Todo. Así es. Todo lo que rodea al niño, ¿no? Sí, bueno, y ¿te pregunto o continúas? Pregunten. Bueno, Eduardo,
¿Y cómo se manifiestan esas heridas? Tú decías, ok, todos tenemos esa parte vulnerada, ya nos diste todo un contexto muy padre para entenderlo, pero ahora ya somos adultos, ¿cómo se manifiestan? ¿Cuáles son los signos que nos están hablando de que ahí hay una herida profunda que nos duele, que no está sanada y que pues necesita curarse? Dando respuesta a tu pregunta, yo creo que me voy a referir todavía un poco más hacia los niños, pero de todos modos vamos a alcanzar a darnos cuenta que aunque esté hablando de los niños, eso se va a ver reflejado de adulto. ¿Qué quiero decir con esto? Que las heridas obviamente van a generar un miedo y este miedo se va a ver compensado o se va a ver trabajado o más bien le hacemos frente a través de una compulsión específica. Esto parece, viéndolo desde lejos, como algo bastante sencillo o bastante lógico. Por ejemplo, una de las heridas que voy a tomar un ejemplo al azar. Por ejemplo, una herida me provoca un cierto miedo. ¿Qué quiero decir con esto? El miedo puede ser el miedo a que me condenen, el miedo a que no me quieran, el miedo al fracaso, el miedo a que me comparen, el miedo a sentirme solo, el miedo a que me abandonen, un miedo al dolor, un miedo al conflicto. Este miedo, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar algo que le llamamos compulsión específica. Es decir, si yo tengo miedo a que me condenen, lo que voy a tender a hacer para evitar esto va a ser volverme un perfeccionista. O voy a tender al perfeccionismo porque siendo una persona perfecta, pues obviamente no van a poder condenarme por ningún lado. Si yo le tengo miedo, o el miedo que yo voy detectando es al vacío, al sentirme sin nada, quedarme solo, la compulsión que voy a generar en todo caso va a ser a sentirme ávido de conocimiento y a estarme llenando de otras cosas. Por ejemplo, si también yo tengo uno de los miedos que se me genera a través de las heridas es el miedo a la comparación o a que me estén igualando, la compulsión que voy a generar, pues obviamente va a ser a ser diferente, ya que no se me compara en este sentido. Siempre tratar de ser algo diferente. Pero que en última instancia no te ayuda. Claro que no. Porque estás en una conducta compulsiva que lejos de liberarte para ser tú mismo o de sanar la herida, estás como en un círculo vicioso. Sí, y en este sentido también vale la pena aclarar que no se ha detectado la herida. Estas son como consecuencias o como si fuera poniendo el ejemplo de los dominós cuando van cayendo. Ajá. Yo ni siquiera me di cuenta en dónde comenzó y simplemente me agrego a los dominós que ya van cayendo y hasta ahí, pero no soy consciente de esto. Exacto. Vives así y sigues así viviendo sin darte cuenta que tu personalidad que has adoptado viene desde todo eso atrás. Así es. De alguna manera todo esto se juega a un nivel bastante inconsciente o un nivel inconsciente. Y luego, reaccionamos nosotros en base a esos miedos, a esas compulsiones. ¿Hay otro signo? ¿Hay otro tipo de reacción que también nos hablan de que estamos relacionándonos desde nuestra herida? Por supuesto, todo va hablando de nosotros y no estoy haciendo alusión a la Gestalt, que todo es muy revelador. Por ejemplo, el niño cuando está haciendo o cuando ya fue afectado por una herida, pues obviamente lo lastiman. Al rato voy a especificar más cómo se va dando esto. Pero también el niño, como no es tonto y les decía que venimos con todo el equipo necesario para hacerle frente a lo que se presente, el niño va a generar algo que llamamos mecanismo de defensa. Que este mecanismo de defensa es el que va a evitar que me sigan lastimando, que me sigan hiriendo. Estos mecanismos de defensa, que es también de alguna manera por donde vamos a encontrar la manifestación de esta herida, son bastantes. También tenemos, cito algunos solamente, como la represión, la negación, la formación reactiva, el desplazamiento, la evasión, la proyección, la justificación, la compensación y la regresión. También aquí vale la pena aclarar que estos mecanismos de defensa son mecánicos, no son conscientes y también son involuntarios. O sea que reacción ante alguna situación que me conecta con mi herida, yo inmediatamente reacciono en alguna de esas formas, con alguno de esos mecanismos de defensa. Los voy haciendo como propios de mi personalidad, de mi manera de ser. Sí, se van formando precisamente para evitar que me sigan golpeando. Y siguen siendo inconscientes. Sí, hasta cierto punto yo lo plantearía como unos salvavidas o unos amortiguadores de la
de Para la que no misma te herida. duela tanto, Así como que es. te protegen en ese momento. Así Pero es. bueno, hay que ir más al fondo, como tú nos decías, a ir encontrando esa herida. Vamos a una pausa y continuamos. Estás escuchando Plenamente Humanos. Teléfonos en cabina 2020-2515. Teléfono en el Centro Cultural Loyola, 83 33 2508. Correo electrónico, centro@ccloyolamty.com.mx, o bien visita nuestra página de internet www.sjmex.org/cclm. Visita nuestra página de Facebook, Centro Loyola Monterrey, o contáctanos por el Twitter, Centro Loyola MTY. Bueno, para continuar nuestro programa aquí con Eduardo Mejía, Omar, no sé si nos puedas compartir qué hay en el Centro Cultural Loyola esta semana. A partir del 7 de mayo vamos a iniciar con el taller La Dieta Espiritual. Esto es el martes a las 9 de la mañana. También comienza el 7 de mayo a las 11 de la mañana, Sana tu Vida, y el 8 de mayo, el miércoles, a las 7:15 de la noche. Además, vamos a tener un curso de 3 días que se llama Respiración y Deseo. Esto es el 23, 24 y 25 de mayo, en los horarios de siempre, a las 10:30 de la mañana o a las 8 de la noche. Todo esto en el Centro Cultural Loyola. Pues ojalá que nos puedan acompañar, están muy interesantes los cursos y pueden marcarlos al 8333-2508 o buscarnos por el Facebook Centro Loyola Monterrey. Continuamos con el tema de hoy. Eduardo, nos quedamos en que nos estabas comentando los mecanismos de defensa. Cuando hacemos uso del mecanismo de defensa, ¿se acaban las heridas? No, esto simplemente tiene la función de trabajar como un muro, como les decía, para evitar que salgamos lastimados, pero este muro presenta ciertos huecos por donde se van a asomar las heridas, y estos huecos se representan a través de las compulsiones y de las reacciones desproporcionadas. ¿Qué es una reacción desproporcionada? Antes de entrarle a eso, sí vale la pena decir que los miedos y la parte vulnerada se van a aferrar a estos mecanismos de defensa para seguir protegiéndose. Ok, la compulsión no es otra cosa sino un acto repetitivo para escapar de los miedos. Y esta va a ser contrafóbica. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a hacer lo contrario al miedo básico. Y retomando el título de una novela, pues esto es la crónica de una muerte anunciada porque finalmente llevan al mismo miedo que las generó. También, hablando un poco de las reacciones desproporcionadas, ¿qué son estas? Estas son reacciones que van a agrandar la herida que le hicieron a la persona cuando era pequeña y va a hacer que la vean por todas partes. Es decir, esto de las reacciones desproporcionadas no es otra cosa sino la sobredimensión de la herida. Y tan sencillo como plantear un ejemplo de aquel niño que va creciendo, que por cuestión genética o naturaleza salió cachetón. Y todas las tías, ¡ay, qué bonito cachetón! Y llegan y lo pellizcan. El niño no se puede defender, pero es el cachetón. Sigue creciendo y el cachetón, y el cachetón, y el cachetón. O llámesele como quiera. Este es un ejemplo que tomo al azar, porque también puede ser el flaquito, aunque se lo digan con gusto, o mira el gordito, mira el rellenito, todas estas cosas que nos van diciendo de pequeños. Ok, para evitar que me digan esto, me voy a portar, o para que me sigan apachurrando los cachetes o pellizcando, diciendo cosas, me voy a empezar a portar agresivo. Voy a empezar a evitar todo esto, voy a oír, tengo que hacer algo para que me dejen de estar pellizcando los cachetes, o para que me dejen de decir gordo, flaco, o lo que sea, o chaparro. Entonces, cuando esto de la compulsión empieza a hacerse presente o empieza a aparecer, al igual manera las reacciones desproporcionadas, tal vez llegue un momento en el que yo de niño, para evitar todo esto, tuve que hacer un berrinche, o tuve que gritar, o tuve que dar un manotazo, tuve que hacer algo extremo para evitarlo. Eso de pequeño, porque lo que estaba recibiendo era proporcional a mi reacción. Por ejemplo, si yo ahorita voy caminando por la calle y estoy plantándome en uno de estos ejemplos que digo, y de repente llega alguien que no veo desde hace años y se le ocurre llegar a pellizcarme los cachetes, ¿qué onda, cachetón? ¿Cómo estás? Reacción. Si mi herida no estuviera sanada o no me diera cuenta de esto, yo voy a reaccionar exactamente como reaccioné cuando pequeño.
¿Qué quiere decir esto? O es más, incluso puedo reaccionar hasta más fuerte porque le puedo dar un golpe sin preguntar ni hacer nada. Cuando la herida, uno de los parámetros que tengo para ver si esta herida ya está sana, es que esto ya no me va a hacer ningún ruido y lo puedo ver de otra manera. Hasta te puedes reír, por ejemplo. Claro que sí, también el podernos reír de nosotros mismos para mí es un factor bastante importante de madurez. Yo así lo pondría. O sea que la reacción está desproporcionada en el presente, pero sí corresponde a lo que viviste en el pasado. Claro que sí, también un ejemplo que podemos ver muy claro en el súper es cuando no sé si se han fijado, cuando los papás están acompañando a los niños en la sección de juguetes, y niños, háblese el niño pequeño, que el papá no le quiere o la mamá no le quiere comprar el juguete, ¿qué es lo que hace el niño? Berrinche. Hace un berrinche, se tira, patalea y va a hacer cualquier cosa para obtener lo que quiere. Como esta necesidad no es satisfecha, pues ahí se queda. Y de un niño lo podemos entender, tal vez no justificar, pero sí entender. Sin embargo, si ahorita yo voy a la tienda y no me quiere, o no tienen, y voy buscando un dulce y no lo tienen, no me voy a tirar en el suelo a hacer un berrinche hasta que me consigan mi dulce. Ajá. Si se fijan, eso es lo que estabas diciendo. Es proporcional a lo que pasó en esa época, pero si me pongo a hacerlo ahorita, no va a corresponder absolutamente nada a lo que estoy recibiendo de acuerdo a cómo lo estoy interpretando en ese mismo momento. Eduardo, bueno, y para ahora como que recoger todo esto, ¿cómo puedo hacer consciente mi herida? O sea, ¿cómo irme dando cuenta de mi herida? Yo creo que hay muchas maneras de hacerlo. Bien podríamos apostarle a que, como les decía, cuando las personas no pueden identificar una herida en la infancia, ya sea porque tuvieron una infancia muy bonita, siempre muy protegidos, lo que sea, muchas veces tenemos que recurrir a investigar nuestra historia desde cuando estábamos en el vientre materno, porque mi mamá pudo haber sido víctima de mucho estrés, de algún golpe, de muchas cosas para poder encontrarlo. Si no, también podemos darnos cuenta o ir descubriendo esto de las heridas a través de las cosas que más miedo me dan. Digamos en un camino inverso, a través de mi miedo, a través de ir descubriendo cuál es esta compulsión que yo tengo, si es al perfeccionismo, al servicio, a lograr el éxito, a ser diferente, a estar ávido de conocimiento, a seguir la norma, a buscar solamente el placer, a buscar el poder o la armonía. Si no, también a través de lo que les decía hace rato de los mecanismos de defensa. Cuando yo me siento atacado, ¿cómo me defiendo? Okay. A través de la represión, de la negación, de la formación reactiva, etcétera, etcétera. Y también a propósito de la compulsión, que son esas cosas repetidas que hago. Y también darme cuenta de este tipo de reacciones desproporcionadas que tengo, que aquí puedo resumirlas rápidamente en 3, que son la de bomba atómica, mantener la reacción por mucho tiempo, y la reiteración. La de la bomba atómica es la que les decía hace rato, de que voy por la calle, llega alguien y me pellizca los cachetes a mis 45 años. No es lo mismo que le dé un golpe a que me acuerde cuando estaba pequeñito y no sabía ni qué hacer. Explotar. También esto de la reacción, de mantener la reacción por mucho tiempo, tiene que ver, me encuentro un amigo y lo veo bastante molesto. ¿Qué onda? ¿Qué te pasó? Es que choqué. Pero lo veo molesto. Híjole, yo puedo pensar que acaba de chocar ahorita. Le pregunto, ¿qué onda? ¿Cuándo chocaste? La semana pasada, pero sigo súper enojado. Es decir, esta reacción se mantiene por mucho tiempo. Y también lo de la reiteración, que es algo que se repite incansablemente. En este sentido, crecer bebiendo del propio pozo es crecer, pero buscando en nuestro interior. ¿Dónde están esas heridas para entrar en un proceso de sanación? Así es, y esto no, bueno, a mí no me gustaría plantearlo como en el sentido más negativo que pueda haber, porque no es así. También valdría la pena, tal vez para otro programa, el rescatar que esto de las heridas, para bien o para mal, son lo que nos mantiene aquí, y es lo que nos ha dado muchas herramientas para poder movernos en el mundo. Sí. Que también tiene una parte bastante clara y positiva. Claro, es algo como ese pasado que nos ayuda a entender nuestro presente para vivirlo en plenitud. Así es, la vida, como dice un filósofo, la vida se vive hacia adelante, pero se entiende hacia atrás. Pues Eduardo, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Nos escuchamos la próxima semana, gracias. Gracias, Eduardo, nos vemos. Gracias por la invitación, hasta luego. Y a ustedes que nos escucharon y nos vieron, muchas gracias por darnos la oportunidad de construir la vida juntos. En la búsqueda que emprende todo ser humano para alcanzar sus metas, sus sueños y así lograr una vida satisfactoria. Un programa para el desarrollo humano,
en busca de la autorrealización. Para mejorar tu autoestima, Plenamente humanos. nos permitirá obtener un nuevo rumbo para nuestra existencia, Vivir con paz interna y con nuestro entorno. aun cuando todo parezca nada. Centro Cultural Loyola presentó Plenamente humanos.